Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el equipo número 4 y nos tocó el tema de pilotes de cimentación de la materia de procesos constructivos en estructuras de concreto. Los integrantes del equipo están conformados por Díaz Torres José Guadalupe, Fernández Alvarado Sadaya Vidán, Gómez Felipe de Jesús, Martínez Benjamín Barcilay, López Sarmiento Francisco Javier, Robles Velasco Manuel y Roque Zavala Cindy Social, y somos del equipo del grupo del octavo L. Como introducción tenemos que uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en el tema de la construcción de pilotes de concreto polados, in situ o ya sean prefabricados, es la calidad de los materiales que se utilicen en su fabricación, además de cumplir con todas las normas establecidas con los códigos y reglamentos. Estos materiales se deben adaptar a las condiciones especiales de la construcción de pilotes, como por ejemplo profundidades considerables, condiciones de mucha humedad, asolves del terreno, entre otras. Después de obtener el estudio geotécnico, se toman los datos sobre el corte estratigráfico y el nivel de la capa freática, características mecánicas del suelo y la profundidad proyectada para la cimentación. Una vez obtenidos los datos y el diseño del pilote, se procede a la elección de los métodos y técnicas más favorables para ejecución del proyecto. Se debe limpiar y nivelar el área de trabajo, dejando espacio suficiente para el manejo de equipos a utilizar. La definición de pilotes de cimentación. Se define pilote como un elemento constructivo utilizado para cimentación de obras que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo cuando éste se encuentra a una profundidad tal que se hace inviable técnica o económicamente una cimentación más convencional mediante zapatas o losas. En la imagen izquierda se puede observar que tiene una forma en vertical en el interior del terreno, en lo que se apoya el elemento que transmite las cargas. También se observa la perforadora que está intentando hacer otro agujero que transmite la carga al terreno por rozamiento del fuste con el terreno, apoyando la punta en capas más resistentes o por ambos métodos a la vez. Esto es todo de mi parte y los dejo con mi compañero Felipe. La historia de los pilotes de cimentación es una de las técnicas más antiguas usadas por el hombre para superar los problemas de las cimentaciones en estructuras de suelos blandos. Antes del siglo XIX, el tipo de cimentación que eran utilizadas son las zapatas continuas, y el terreno en sí solo podía soportar la carga que transmitían las zapatas. En este entonces se diseñó la cimentación basada en la experiencia. Primeramente, los pilotes estaban construidos de madera, ya que era el material más abundante en ese entonces y fácil de manejar. Debido a esto, se hincaban grandes cantidades de pilotes en el suelo, y la carga que podía soportar estaban determinados por el grosor de la madera. Después fue que se crearon unas reglas primitivas, mediante el cual la carga admisible por el pilote se basaba en la resistencia al golpe de un partillo de peso y caídas conocidos. Al sufrir grandes asentamientos, el tipo de la estructura, no existió otro tipo de material que lo reemplazara. Fue hasta entonces cuando se desarrolló la industria y se demandaban estructuras más grandes y pesadas. Fue ahí entonces cuando surgieron los pilotes de concreto, donde se podía moldear de diferentes formas. Con el desarrollo de las máquinas de gran eficiencia de perforación a gran profundidad y diámetro, se reemplazó parcialmente los pilotes hincados por los pilotes moldeados. El acero comenzó a tener su auge posteriormente debido a sus grandes profundidades de hinchamiento y fácil manejabilidad. Al aumentar el costo de las cimentaciones deseadas, surge la necesidad de determinar la cantidad de pilotes para que no fuese mayor que el necesario para proporcionar seguridad a la estructura. Es entonces cuando comienzan las especulaciones teóricas que dan por resultado fórmulas Inca. Al principio muchas estructuras fallaron, pero también hubieron estructuras que no, de lo cual se deduce que el asentamiento de una cimentación no es necesariamente relacionado con el asentamiento de un pilote.
Hoy les hablaré acerca de la clasificación de pilotes, según el material del cual están compuestos. Hay pilotes compuestos de acero, de concreto, de madera y mixtos que son concreto y acero. Les hablaré un poco de los pilotes de acero. Los pilotes de acero son generalmente a base de tubos o perfiles H laminados. Los pilotes de tubos se hincan en el terreno con sus extremos abiertos o cerrados. Las vigas de acero de patines anchos y secciones L también se usan, sin embargo, es preferible los perfiles H porque los espesores de sus almas y patines son iguales y a la hora de hincar el pilote, pues es más fácil que penetre todo el material donde se va a hincar el terreno. Debido a su alta resistencia y ductibilidad, los pilotes de acero pueden hincarse en suelos duros, soportando grandes cargas. También su resistencia en tensión es alta a cualquier otro tipo de pilote. Por ello, son esencialmente apropiados para aplicar con grandes cargas de atracción. Los pilotes de acero son sencillos de unir. Por lo consiguiente, constituyen a una buena opción cuando la longitud requerida es mayor de 18 metros. En la construcción simplemente se hinca la primera sección, luego se suelda con la siguiente sección y continúa hincando, existiendo ciertos empalmes especificados al acero que agiliza esta operación. Es decir, cuando pasan los 18 metros del pilote, lo único que se hace es un empalme, una soldadura y el pilote se sigue hincando de igual manera, no pasa nada y sigue haciendo el mismo proceso. También les hablaré acerca de los pilotes de concreto. Los pilotes de concreto son elementos de concreto reforzados, fabricados o vaciados en el sitio. Usualmente tienen una sección transversal cuadrada o hectagonal y soportan cargas axiales de trabajo de 400 a 3500 kilonewtons. Los pilotes de concreto no toleran condiciones difíciles de hincado como las del acero y tienen una mayor probabilidad de dañarse. Sin embargo, los pilotes de concreto son muy populares porque son más baratos que los pilotes de acero y su capacidad de carga es bastante importante. En los pilotes de concreto los podemos clasificar de dos tipos: los pilotes de concreto prefabricados que ya vienen hechos y listos solo para hincarlos, o los pilotes colados en el lugar. Los pilotes prefabricados se fabrican con un concreto simple, concreto reforzado, premezclado o posttensado, empleando cemento Portland o resistente a las sales alcalinas y silicatos del medio donde se hincarán. Estos pilotes son usados más frecuentemente por su durabilidad y la facilidad en la que se ligan a las estructuras. También están los pilotes colados en el lugar. Generalmente se fabrican con un concreto reforzado, aunque es factible usar concreto simple cuando se trata de pilas cortas o en una región no sísmica. Mi nombre es Emanuel Robles. Pilotes de madera son troncos de árboles cuyas ramas y corteza fueron cuidadosamente cortadas. La longitud máxima en la mayoría de pilotes de madera es entre 10 y 20 metros. Para calificar como pilote, la madera debe ser recta, sana y sin defectos. El Manual of Practice número 17 de la American Society of Civil Engineers lo divide en tres clases: pilotes clase A, que soportan cargas pesadas. El diámetro mínimo del fuste debe ser de 356 milímetros. Pilotes clase B, que se usan para tomar cargas medias. El diámetro mínimo del fuste debe ser de entre 305 y 330 milímetros. Pilotes clase C, que se usan en trabajos provisionales de construcción.
Estos se usan permanentemente para estructuras cuando todo el pilote está debajo del nivel freático. El diámetro mínimo del fuste debe ser 305 milímetros. Pilotes mixtos, concreto y acero, resultan de la combinación de dos materiales tales como el acero y el concreto, o la madera y el concreto. El éxito en estos pilotes mixtos radica en la calidad de la unión que se logre, la cual debe ser firme y hermética, que no permita infiltración de agua y lodo. Estos pilotes se protegen la punta con acero para no afectar al momento de ser hincados. Según su proceso constructivo, con desplazamientos, hincados a percusión, que son golpes a presión, con vibración, con pocos desplazamientos, hincado en una perforación previa, hincada con chiflón, que es con la ayuda de agua, de áreas transversales pequeñas, que son los tubos metálicos, sin desplazamiento, de concreto colado en el lugar. Mi nombre es Alondra Brasilia Arreola Cantelaria. Con desplazamiento, pilotes hincados a percusión. Este procedimiento es el de uso más difundido. Consiste en hincar a percusión los pilotes con ayuda de un martillo de impacto. Los valores significativos que deben considerarse son la masa y la longitud del pilote, el peso y la energía del martillo y el tipo de suelo en que se hinca. Antes de llegar a una conclusión de cuál pilote utilizar, se requieren de distintos exámenes del terreno, como por ejemplo mecánica de suelos, ver de qué tipo de terreno tenemos para saber qué tipo de pilotes utilizar. Pilotes hincados a presión. Estos pilotes se fabrican de concreto en tramos de sección cilíndrica de 1.5 metros de largo. La punta es cónica y tiene ahogado el cable de acero de refuerzo, que se aloja en el hueco central. El hincado se hace a presión con un sistema hidráulico en cuyo marco de carga se van colocando los tramos de pilotes. Este tipo de pilotes los denominan pilotes de deslizamiento, porque no es necesario extraer el material, sino que a presión lo van sometiendo y el terreno se va deslizando hacia los laterales. Pilotes hincados con vibración. Esta técnica se emplea en suelos granulares y consiste en excitar al pilote con un vibrador pesado de frecuencia controlada, formada por una carga estática y un par de contrapesos relatorios excéntricos en fase. El pilote penetra en el suelo por influencia de las vibraciones y del peso del conjunto pilote vibrador láser. Generalmente son pilotes metálicos o tablestacas. Este tipo de pilotes se clasifican en tres etapas: el de frecuencia baja, frecuencia media y frecuencia alta. Este tipo de características se utilizan de acuerdo al trabajo que se necesite. Con poco desplazamiento, pilotes hincados en una perforación previa. Se transforman en pilotes de poco desplazamiento si antes de hincarlos se realiza una perforación previa. Esta puede requerir ser estabilizada con lodo de perforación, que en el caso de suelos arcillosos blandos se puede formar con el mismo suelo.
mezclándolo con agua previamente agregada, en todo caso de bentonita y agua. Mi nombre es Francisco Javier López Sarmiento, de la carrera de Ingeniería Civil del octavo L. Les voy a exponer las zincas con chiflón. Les dice que las zincas son elementos de suelo granulares compactas como la arena, especialmente en terrenos secos. Presentan serias dificultades que pueden resolver mediante la inyección de agua a presión en la punta de los pilotes o la transvestaca o alojamiento previamente preparado en sus caras. La presión de agua debe ser de 0.4 a 4 megapascales. Debe ser apropiada al tipo de terreno y elementos a incas con un caudal de alimentación permanente del orden de 72 a 90 metros cúbicos por hora. Este procedimiento, aunque podría ser suficiente para las incas, lo usual es que combinen con otros sistemas de tipo dinámico, especialmente la vibración. Las zincas con chorro de agua es muy recomendable en zonas donde el rechazo se representa al 100%, como son los terrenos arenosos. Sin embargo, en suelos arcillosos la eficiencia de la inyección de agua prácticamente es nula. En terrenos granulares con grava gruesa y bolor, la inyección de agua puede no movilizar y por lo tanto también el efecto es bajo. Con todo, hay que prever la consecuencia que puede tener el entorno de la inca por pérdida de cohesión que tendrá el terreno. Este procedimiento se recomienda en aquellos pilotes que vayan a trabajar por fuentes o que soportan cargas horizontales. Es importante debido a justamente al aflojamiento de la tierra. También tenemos de arenas transversales pequeñas que son como en tuberías. Se clasifican como pilón con poco desplazamiento a la superficie de acero. La relación de su perímetro al área transversal es hasta 15 veces mayor que los pilotes de concreto. Sin desplazamiento, los dice que son de concreto colado en el lugar, ya que se clasifican como elementos de cimentación sin desplazamiento. ¿Por qué? Porque en su fabricación se extrae un cierto volumen de suelo que después es utilizado por el concreto. Como sabemos, los pilotes de cimentación son un tipo de cimentación profunda que son encargados de soportar el peso de una estructura y transferir las cargas de edificios a los suelos más resistentes y profundos. Que las pruebas de capacidad de carga se hayan realizado en los pilotes establecidos en el proyecto, considerando la capacidad de carga indicada en el mismo y de acuerdo al manual MCTR CAR-1-06-007, pruebas de capacidad de carga. Vamos a empezar a ver en primer lugar cómo pasamos la carga de una estructura a los pilotes, para que a continuación ir viendo cómo decidimos el tamaño y la longitud de esos pilotes. Lo primero que tenemos que entender es que, como hemos visto, que la capacidad estructural del pilote es considerablemente menor que a la capacidad estructural de la estructura superior. Por eso nos encontramos
que no podemos utilizar un único pilote para soportar la carga, así que recurrimos a grupos de pilote. Eso quiere decir que tenemos que disponer de un elemento de apeo entre el pilar y pilote, lo suficientemente rígido y resistente como para poder transmitir los esfuerzos y dar hasta los pilotes. Este elemento se llama encepado. El elemento que está sirviendo de transmisión tiene que ser rígido, por lo que se está haciendo es apear la totalidad de la carga que baja de la estructura y que no estén alineados al pilar. ¿Cuál es la razón por la que no estén alineados? Pues es sencillo. Si tenemos que repartir una carga entre varios elementos, es fundamental que ninguno de ellos esté alineado hacia la carga, ya que si estos elementos les ponemos 3 pilares, estos elementos debemos verificar que estén los 3 distribuidos, ya que si en una de estas se encuentra alineada la carga, solo estará actuando el pilar que tiene la carga. Los dos pilares restantes no estarían actuando hasta que sería destruida el pilar que está cargando. Procesos constructivos de pilotes de cimentación. Pilotes de extracción. Perforación mediante barrena, colocación de la armadura, colocación de concreto mediante tubo, tremia y pilote terminado. Como se muestra en la figura, los pasos que acabo de decir así van. En un proyecto de construcción participan diferentes equipos de trabajo. Este nivel de convivencia con frecuencia se convierte en una fuente de conflictos entre los diferentes agentes que intervienen. Por esta razón se hace necesario crear un documento escrito que describa cualquier relación contractual que tenga lugar durante este proceso. Generalmente, una primera planificación se encuentra en el proyecto constructivo, aunque esta debe ser repensada de nuevo por las empresas participantes del proyecto. Proceso constructivo. Cuando se redacta un proceso constructivo, se deben cubrir las siguientes áreas: orden de ejecución, detalles constructivos, necesidades de cada etapa, tiempos de ejecución estimados y planificar técnica y económicamente los costos directos e indirectos. Para terminar, nuestra conclusión ha sido la importancia de un buen proceso constructivo que se debe al conjunto de fases consecutivas o separadas en espacios de tiempo necesarios para la materialización de un proyecto. Aunque cada proceso para cada tipo de pilote es propio para cada una de las obras que se pueden concebir, sí existen algunos pasos comunes que siempre se deben realizar. Sin embargo, se debe contar con las habilidades necesarias, conocimientos y experiencias en el desarrollo de cada etapa del proceso para obtener excelentes resultados, porque lo contrario, una mala práctica puede ocasionar graves consecuencias.